después de ser cuerpo de paz y tener la conciencia política que tengo, así muy liberal, voy a decir bien, ¿verdad? Así muy abierta, muy a la izquierda, ¿verdad? Siempre sabía que quería ayudar a la gente, más también con todo lo que estaba pasando en ese momento, en 2016-17, con los inmigrantes, con la frontera, con las separaciones de las familias. Yo sabía que quería hacer algo más allá que solamente ser maestra en una escuela pública. Que te regalo el viaje, que te regalo el viaje. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del viaje. Muy contento de tenerlos acá, como siempre, con inspiradoras historias para ustedes. ¿Quién mejor que Maru para presentar el invitado del día de hoy? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy tenemos en la casa a un país vecino con nosotros acá presente, Paraguay en la casa, con Clara García. Bienvenida. Gracias por Gracias. Después de tantas idas y vueltas, de días que queríamos tener a Clara, finalmente hoy está acá con nosotros. Y gracias por aguantarme. ¿Sí? No. Es que la vida es así. Es un viaje. Sí, es un viaje. Es cierto, es muy cierto. Es así, eso. Pero finalmente estás acá y estamos muy agradecidos de que estés acá con nosotros compartiendo. Y nos vas a contar todo ese viaje de tu vida. Así que arrancamos. Contanos un poquito cómo inicia el viaje de Clara en este mundo. Bueno, sí. Yo nací, como dijiste, en Paraguay, en 1989, plena dictadura en Paraguay. Y entonces, la situación en ese momento, hemos hablado, y yo sé que has hablado con Andrew Bentley, sobre las adopciones internacionales y como muchas veces pasaron cosas no ideales. Tan transparentes. Exactamente. Y sabemos que en América Latina es un tema muy complicado, ¿verdad? Que tenemos muchas historias de mamás y bebés que fueron separados. Y en este caso yo no sé tanto, ¿verdad? De mi mamá biológica no sé tanto. Solamente tengo el documento con su nombre y su firma de entregarme a una adopción, ¿sí? No, ¿nunca has tenido contacto con tu familia biológica? No, hasta ahora no. Okay. Y entonces lo que pasó es que cuando nací, me pusieron con una familia hasta que vinieron mis papás adoptivas. Entonces, yo... Estuviste como en foster... Exacto, sí, exacto. Entonces, en Paraguay, sí. Mis padres recibieron la llamada así como 3 días después de mi nacimiento que tu bebé ha nacido en Paraguay, ¿verdad? Wow. Y ellos prepararon todo para el viaje, ¿verdad? Porque nunca han ido hacia Sudamérica o Paraguay, era un país desconocido a ellos. Y nunca escuché una adopción de Paraguay, te juro. Sí, es la primera vez. Es muy, muy común. De hecho, yo soy guía turística. Y yo llevo ahora a adultos, son adultos ahora, a conocer sus raíces, adultos adoptados. Así que hay un montón realmente de Paraguay. Paraguay era uno de los países que más pusieron niños en adopción. Guatemala también, obviamente. Tenemos Colombia, tenemos Ecuador un poquito, pero más Guatemala. Tenemos Esas son Perú las principales. También. Sí, pero Paraguay era uno de los más grandes. ¿Y todo en la misma época? Sí, en los años 80 y 90. Entonces, creo que fue 95, cerraron permanentemente las adopciones internacionales en Paraguay por corrupción. De hecho. Entonces todos los chicos, hijos adoptados son grandes, ya tienen mi edad o un poquito menos quizás, pero el último fue en 95, entonces ya no habían más. Hasta ahora permanece cerrado. Permanece cerrado. Y yo sé, perdón si
es difícil de pronto de saber, pero ¿crees que por tu adopción se dio por la situación contextual de política que estaba pasando Paraguay? Sí, claro. La dictadura, lo que pasó en los fines de los años 80 y 90, que fue los jueces y los cortes estaban completamente controlados por políticos de Stroessner, claro, en esta época. Y después de la dictadura siguieron ahí con la corrupción, con la misma cosa. Y en esta época también la gente realmente, sabemos cómo son las dictaduras en América Latina, ¿verdad? Tenían mucho miedo. Si no siguieron ciertas normas o algo así, muchas veces, y la gente pobre más que todo, ¿verdad? Sí, con más necesidades, claro, ¿no? Sí. Estaban como forzados o manipulados de entregar hasta sus propios hijos al gobierno, ¿verdad? Y en esta época también, por la falta de educación, Stroessner era muy estricto de no educar a la gente. Claro. Mucha gente no tenía como la capacidad de leer documentos, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado muchas historias, lastimosamente, de mamás biológicas que cuentan que se fueron al hospital o centro de salud. Después firmaron algo que el doctor dijo que fue como permiso para operar si es necesario, lo que sea, y después tomaron el hijo. A sus hijos. Sí, porque no sabían lo que estaban firmando. Y esto lastimosamente fue muy común. También había como una red de abogados, de trabajadores sociales, corrupción, sí. Hasta personas que se llamaban portanombres, que prestaron su nombre para la mamá del bebé. Entonces, en mi caso, yo no sé exactamente si mi mamá es la que figura en el papel. Sí, es la que figura en el papel. Porque yo no he podido encontrar hasta ahora a mi mamá, entonces tú yo no sé. Estás buscando. Sí, pero el problema es que no tenía número de cédula, no tenían dirección, no tenía nada. Y la señora, es muy turbio. Sí, y la señora que tiene ese nombre no era como de la edad de tener hijos en ese momento. Hay muchas cosas complicadas que no cierre, ¿verdad? Entonces, yo nunca he conocido a mi mamá biológica, pero sí he conocido a mi país. Y entonces, esto es más importante para mí, para mi identidad en ese momento. Sí. ¿Cómo fue tu niñez? Entonces, ¿viniste acá a Estados Unidos? ¿Con tu familia te adoptó? Sí, entonces justo te iba a decir que estaban preparadísimos para venir a buscarme, pero un día antes recibieron las noticias, fue el 2 de febrero de 89, que había un golpe de Estado, que Stroessner le quitó por fuerza. Sí, entonces ellos no sabían si tenemos que irnos, tenemos que no irnos, claro, vamos a perder nuestro bebé, así. Entonces llamaron a su abogada y ella dijo, no, ándate, ahora. Si no andas ahora, después nunca más vas a tener a tu hija. Entonces ellos se fueron, estaban ahí como un mes, hasta que abrieron otra vez las cortes y entonces podían sacarme de ahí. Pero cuando estaban ahí estaba todo así, tanques de guerra por las calles y todo eso. Me imagino la experiencia de tus padres. ¿Alguna vez hablaste de eso, de cómo ellos se sintieron ahí estando en esa situación? La verdad que más hablaban de sus impresiones de las personas ahí en Paraguay, que los paraguayos son unas personas muy abiertas, ¿verdad? Sí. Que muy amorosas. Sí. Entonces, ellos se sentían cómodos, aunque todo lo que estaba pasando no podían salir mucho del hotel y eso, pero parece que tuvieron una experiencia bonita con la gente. Bonita con la gente, sí, más que todo. Que hasta ahora eso es la cosa que más la gente... Sí, nombre de Paraguay, de visitar a Paraguay, que son las personas que realmente lo hacen sentir
como otro hogar. Wow. ¿Y de pronto tienes idea por qué escogieron específicamente Paraguay? ¿Qué conexión Sí. tenían? Entonces, mi papá tenía en ese momento 56 o 57 años. Mi mamá tenía 46 o 47 años. En ya ese bastante momento, grandes. sí, en ese momento no les permitieron adoptar en muchos países porque mi papá era demasiado grande que su edad, por su edad, no podía adoptar en muchos países. Habían solamente 2 países que permitieron, creo que sí, 2 países, Corea y Paraguay. Oh, wow. Porque los paraguayos dicen que tienen más respeto a la edad, entonces ellos no tienen tanta preocupación por Claro, por el la hijo, edad. sí. Wow. Entonces, No pero sabía esto que fue era muy- un requisito. Sí, entonces no podían adoptar de otros países, de Colombia, de otros lugares, exactamente por esa razón. Wow. Sí. Y noto tus arreglos paraguayos y tu idioma, como tiene bien sólido el español. Sé que hay un trabajo por ahí detrás de identificación con tu territorio y acercamiento muy fuerte. Claro, sí. Obviamente yo no crecí hablando español, ¿verdad? Mis padres son bien americanos, bien gringos, ¿verdad? Y quería estudiar. Pero como dijo Andrew en la otra entrevista, es interesante como hacen aquí en Nueva York. Ahora está cambiando un poquito en la educación, pero antes nosotros no podíamos estudiar idiomas hasta el 6º grado. Entonces, ahora sí hay escuelas Ahora sí, bilingües sí, para sí. niños y todo eso. Es una parte más integral del currículum y todo eso del idiomas, que está muy bueno. Sí, En mi sí, aspecto, sí. yo soy profesora, entonces yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero en ese momento yo empecé en 6º grado de estudiar español, estaba enamorada, estaba como, eso es mi identidad, eso es una parte de mí. Tú porque- siempre supiste, o sea, tus padres siempre te dijeron Sí. de dónde venías, Sí. cómo llegaste a tu Sin familia. vergüenza, Siempre. sí. Y eso, reconozco también que eso no fue tan común en ese momento de los papás, como admitir que sus hijos eran adoptados. Sí. Además, que bueno, habían muchos de correo y todo eso, entonces como no, ¿verdad? Que como no decir, pero Claro. ellos no, siempre me contaron, tenían una caja, me acuerdo bien, en el armario de mi mamá, que era caja de memorias, ¿verdad? Oh, Entonces qué lindo. tenía ahí un poquito de Ñan de Ti, el encaje, un poquito de muchas fotos, cosas que ellos trajeron cuando Oh. estaban regresando al país para mí, porque sabían que iba a tener preguntas. Claro. Y sabía que iba ¿Cómo a querer responderte, no? Exacto. Bueno, sí. esto es parte de tu identidad, aunque Sí. estés lejos. ¿Y qué ciudad era de Paraguay? Asunción. De Asunción. Asunción, de la Asunción. capital. Sí. Ok. Sí. Entonces empecé a estudiar español y estudié hasta terminar mis estudios en la facultad. Yo sabía que quería ser maestra, de entrar en la educación, pero en Nueva York, para estudiar educación, tienes que tener una concentración también Oh, sí. en algo. Claro, si sí, es sí, secundaria, una materia específica. Sí, exacto. Y fue español. Para mí fue Oh. español, porque yo También español, quería, igual que- sí, yo quería ser maestra bilingüe. Entonces Ok. siempre quería, bueno, no siempre, pero cuando parece que en Albany, donde yo crecí cerca de Albany, en New Ok. York, había una escuela que abrió que fue bilingüe. Ok. Yo estudié ahí cuando estaba en mis estudios en la facultad y todo eso. Entonces yo quería demasiado ser... ¿Qué era lo que te llevaba a vos Maestra. decir como, ay, quiero ser bilingüe? ¿Pensabas, era por más tu identidad o...? Por mi identidad y también más porque amaba bastante el idioma español. Entonces, Ya lo esto sentía. Entonces yo quería estudiar y eso fue para mí algo muy importante porque en ese momento en la universidad tenían que tomar cierto número de cursos para tu concentración. Claro. Entonces lo que hice fue, yo miré y faltaba solamente 2 clases para hacerlo un bachelor's en español también. Entonces estudié español. Yo siempre
me interesaba mucho la escritura, la literatura y eso, y fue una parte del programa de español. Ahí fue inicia la Spanish parte Language artística. and Literature, sí, Okay. ¿verdad? Sí, literatura y lenguaje. Entonces yo estudié no solamente como gramática y fonética y lingüística y todo eso, sino así también como las épocas de literatura de España, de Latinoamérica y también de historia. Y cuando empezamos a hablar de historia, eso ¿Te movilizó un poco? sí, y fue por el hecho de que en la escuela no hablaban mucho sobre la historia de América Latina, ¿verdad? No, claro, no. En el nada. colegio, nada. No existe. Nada. No, Así, no. Bueno, hablan un poquito de Cortés y de las Incas y todo, es así. Pero así, muy superficial, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar en la facultad con profesores de América Latina, Claro. empezamos a aprender un poquito más sobre la situación en América Latina, las dictaduras, las intervenciones de los Estados Unidos en diferentes países, y eso me dio rabia, como no sabes. Yo me acuerdo de eso, llamando a mi papá y diciendo, ¿qué carajo, perdón? Hicimos nosotros? ¿Y por qué no aprendí eso en la escuela? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no hablábamos de eso? ¿Por qué no se habla. hablamos todos los días de esas Sí, cosas no, que no han se pasado habla, a no nuestros se habla. países, ¿verdad? Sí, sientes que de alguna forma hay como un borrón de esa historia, algo que no quieren, que desde las escuelas no se Sí. quiere enseñar como... Claro. Y cuando están enseñando sobre geografía o historia mundial, más se centra en Europa. En Europa, ¿verdad? no en América O Asia, Latina. no en América Latina, Sí. ¿verdad? Y Entonces no existe en ninguna de esos de la currícula en high Sí. school, middle school, no existe nada acerca nada de de las eso. intervenciones que hace Estados Unidos a toda América Latina. Es como, nada. eso no existe. Por eso mucha gente no sabe cuál es la relación y cuál es la perspectiva de Estados Unidos desde América Latina también, ¿no? Sí. Porque ese también es otra parte de la historia en donde se borra tanto Claro. que no entienden con qué perspectiva uno viene de Latinoamérica. Sí, y mira lo que pasa ahora con la migración y la gente, ¿por qué están viniendo al país, verdad? Sí. Bueno, estudia un poco la historia, entonces vas a saber. Yo me imagino que cada que ella contaba que venía de Paraguay, a sus amigos o compañeros de estudio de este territorio, la segunda pregunta era, ¿y dónde es Paraguay? ¿Dónde queda Paraguay? Sí. O, sí, eso que tiene el canal, ¿verdad? Sí. Eso que tiene Machu Picchu, sí. Eso. Bueno, Paraguay, no es Paraguay, no, lo siento mucho. Paraguay es muy chiquito, no tenemos costa. Nadie no conoce Paraguay, ¿verdad? No, sí, pero eso sí, Wow. me da risa a veces porque Sí, la sí. gente realmente se confunde. O también con Uruguay. Sí, también está. Montevideo. No, esa es la otra guay. Pues, Paraguay. sí. Ay, no. Exacto. ¿Y cómo fue entonces? Nada, vos estabas en la universidad, empezaste a ver este mundo. ¿Eso te abrió un panorama también más personal, en tu vida personal? Sí. Como decir, bueno, esto fue parte de mi historia también. Sí, además que mis papás siempre me eran modelos para mí en el servicio comunitario. Realmente toda mi vida yo fui un Girl Scout, yo fui, hice muchos como proyectos de voluntariado en mi pueblo, y yo sentí en ese momento que tenía que hacer algo, ¿verdad? Okay. Algo que Wow. podía hacer para ayudar a la gente de América Latina, para apoyar de alguna manera o aliviar un poquito del daño que Wow, te hizo, sentías ¿verdad? Yo como sentía muy una en responsabilidad. ese momento cuando tenía 20 y pico años, ¿verdad? Yo sentía como responsabilidad de ayudar. Wow. Entonces yo, cuando terminé mis estudios, justo me gradué en diciembre y en febrero ya empecé mi servicio en el Cuerpo de Paz. Entonces, yo apliqué por el Cuerpo de Paz porque
para mí parecía genial. Yo podía viajar, yo podía practicar idiomas, yo podía ayudar a la gente y también era como algo muy parecido y especialmente en el sector educativo, Claro. de un poquito de práctica en el aula y hablando de educación y eso. Entonces yo apliqué por el Cuerpo de Paz, recibí mi carta y empecé a leer. Me acuerdo bien que estábamos en la cocina con mi mamá y mi papá. Empecé a leer. Bueno, Clara, felicidades. Estás aceptada. Estás aceptada al Cuerpo de Paz en Paraguay. Oh. Y en ese momento algo cambió para mí todo. Así la vida cambió para mí. Seguí leyendo. Vas a salir el 2 de febrero, ¿verdad? Entonces fue 21 años al día que me adoptaron, yo volví al país donde nací. Wow. Entonces- Qué fuerte, me agarra calofrío. Sí, ¿verdad? Y mi papá estaba como así también, no asustado, asombrado, así que ¿Cómo puede ser la ¿cómo vida? puede ser? ¿Cómo Claro. puede ser eso? Porque te podría haber tocado en cualquier otro país. En cualquier otro país, Vos no bueno, yo decidiste. sabía que iba a ser probablemente Latinoamérica. América Latina, Sí. de hecho de que yo hablaba español y Claro. necesitan voluntarios que hablan el idioma, entonces Claro. yo empecé ahí y Y justo la fecha de justo en la adopción. fecha. Sí, exacto. Y yo entonces, estudié no solamente español, sino guaraní, que es el idioma ¿en serio? indígena Oh, wow. del país. Y me pusieron en el campo de Paraguay. Y estaba ahí 2 años tan lindos en el campo, tranquilo, relajado en Paraguay, en una ciudad chiquita que se llama La Colmena. Y La Colmena. Eso fue una experiencia transformativa para mí, para mi identidad, para mi vida. Wow. Sí. Ahí cambió todo. Sí, ¿Te entonces pudiste conectar más con tu país? En con esa, mis en raíces. esa- Sí, exacto. Y aunque yo no sabía o no conocía a mi mamá, no conocía a familia, me sentía identificada mucho con la cultura, con la gente de Paraguay, como te dije, son muy abiertos, así siempre te dicen, oh, ¿no conoces a tu mamá? Está bien, yo soy tu mamá ahora. Entonces, sí, siempre así. es así, ¿verdad? Sí. Ese sentido de comunidad, De solidaridad y pertenencia, sí. todo eso de pertenencia más que todo, eso sí me afectó mucho. Entonces yo decidí quedarme en Paraguay después de mi servicio. Oh. Y pasé un año trabajando en la oficina de Cuerpo de Paz en Asunción como directora de educación y asuntos juveniles y todo eso. Trabajé en hasta cárceles para mujeres y niños. Trabajé en muchos lugares así. Hice Wow. bastante en el servicio. ¿Cuánto en total estuviste en Paraguay viviendo ahí? 7 años. 7 años. 7 años, pues me quedé más. Empecé a enseñar en un colegio internacional después de eso. Wow. Y de ahí yo enseñé 2º, 3º, 4º grado y eso fue también Y tuviste tu residencia de Paraguay, entonces. Sí, yo soy ciudadana, O sea, de hecho. Tú tienes tu documento. Ujú, tengo mis documentos, mi paraguayo cédula, sí. regular. Ujú, Ah, sí. claro. Sí, entonces Claro. yo viajo así ahora con los dos. Qué buena. Sí. Claro, entonces no necesitabas hacer nada, era como ir y volver y ya. Exacto. Wow. Gracias a Dios que ahora ya no Sí. tienen visa, pero es más fácil ahora, pero sí, más fácil. Wow. Me gusta que haya Wow. pasado por tantos trabajos porque le dio muchas miradas de Paraguay, perspectivas diferentes. Claro. No sé qué tanto contrastó lo que habías leído desde Estados Unidos a verlo en la realidad. No sé qué tan diferente fue. Muy diferente, ¿verdad? Así eso es algo que no podemos escribir realmente la realidad de todas las personas en un país, ¿verdad? En el campo la gente muy humilde, lo que a nosotros sería pobreza, para ellos Es la vida. es la vida. Es la vida sencilla, cotidiana, sí. Y lo bueno de Paraguay también es que es un país de agricultura, ¿verdad? Sí, muy fértil, Muy de campo, muy de sí, campo. muy de campo. La gente, si no tiene plata, está bien, porque tiene una vaca, tienen los chanchos, tienen así las gallinas, pueden comer. Hay mangos, hay todo, ¿verdad? Así es un país en que la gente no
no van a morir de hambre, vamos a decir eso, Sí. normalmente, ¿sí? Pero sí, la vida es diferente, el rato de la vida es muy diferente, mucho más tranquilo que acá. La gente, tenemos la hora paraguaya, que seguramente hay en otros países latinos también, en que dices que vas a llegar a cierto tiempo, es más o menos una hora más. Entonces, tú sabes. Y en Paraguay la hora de la siesta también es como... es se algo cierra. muy importante. Todo el Sí. mundo se va a dormir la siesta. No importa, se cierra todo. Todo Cierra cerrado. todo y a dormir. hasta ahora sí la gente especialmente en el campo es muy firme en la idea de volver a almorzar con la familia en familia entre sí todos, que está todavía en esas tradiciones que realmente unen la familia y Wow. la familia es la parte central de la vida. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó, aparte de la gente, cuando fuiste a Paraguay y tuviste esta experiencia, a diferencia de la cultura americana? ¿Qué fue algo que vos dijiste, no lo puedo creer, o wow, no pensé que era así, aparte de cómo es la gente? Es una buena pregunta porque hay muchas cosas que me sorprendían, así, pero me acuerdo bien que los voluntarios de Cuerpo de Paz, una cosa que quería hacer con los jóvenes especialmente, eran tratar de formar programas de voluntariado para ellos, para hacer como servicio comunitario en sus propias comunidades. Sí. Y era un éxito de una manera, ¿verdad? Así que no tiene como una cultura de voluntariado hasta ahora. Está cambiando un poquito ahora. Sí, pero no existe. Pero no existe tanto. Pero al otro lado hay una solidaridad en las comunidades que la gente hace lo que necesita sin tener que decirlo, ¿verdad? Ni que sea una estructura como un programa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si alguien se enferme o necesita ayuda en algo, la gente hace una colección o un sorteo o algo así para ayudarles a ellos. Entonces, Sí. eso sí me sorprendía un poquito más porque no tienen la palabra para voluntariado, pero es una parte de Pero la es cultura. algo constante, es algo de todos los días. Sí. Sí, exacto. verdad. Claro, y de esas cosas que te iban atravesando en esa experiencia que estabas viviendo en Paraguay, escribías algo, tu habilidad de la escritura se atravesaba a través de esas experiencias, ya que ¿Cómo tienes fue? ese lado Sí. tan poético. Sí, en los primeros, vamos a decir, 8 o 9 meses yo tenía un blog donde escribí todo así. Hoy matamos un chancho y lo colgaron por sus pies y tenía así de todo. Yo compartí todo especialmente con mi familia y mis amigos en los Estados Unidos Claro, que querían sí. saber ¿Cómo ¿qué era? estás haciendo ahí en Latinoamérica? Exactamente. Entonces escribí mucho. Yo hice música también, yo soy cantante, yo formé parte de, cuando estaba viviendo en Asunción, de varias bandas y eso, pero la vida era un poquito distinto, era más relajado, yo no tenía tanto en ese momento de inspiración de cómo empezar a escribir un libro o algo así. Yo pensé siempre que sí, eso, algún día eso va a ser como una buena historia de contar al mundo. Y de hecho aquí estoy, ¿verdad? Contándole Pero al mundo. en ese momento no. Pero lo que más llevé conmigo fueron la riqueza de la mitología y las supersticiones y también así de las tradiciones que llevan hasta ahora así la gente de Paraguay en su sangre, ¿verdad? Porque Sí, somos muy de la fuerte. raza guaraní, ¿verdad? Yes, sí. Siempre decimos eso y casi todos por hecho de la conquista, ¿verdad? Ellos no conquistaron realmente a los indios, ¿verdad? De Paraguay.
se casaron con ellos en Paraguay. Fue se diferente. casaron, sí. Y ahí nacimos los mestizos. Sí, exacto. Y entonces en el país, para decir que somos mestizos no es como un insulto, ¿verdad? Así que sí, somos mestizos, somos guaraníes, somos Sí, así. sí, es sí. como algo de orgullo que no existe mucho en otros países latinoamericanos, que hay un estigma hasta ahora de las culturas indígenas. De hecho, podemos hablar por días de cómo se tratan así a los tribus que todavía existen, ¿verdad? Sí. Y están perdiendo su Identidad, ¿no? También, y su territorio más que todo, su tierra. Pero así la gente identifica mucho con el guaraní, y eso también fue una parte de algo que hizo Stroessner que fue muy interesante, que fue en los últimos años, él originalmente quitaba así todo del guaraní de las escuelas, El ¿verdad? guaraní no Sí, existía. no existía. Él era de Alemania luego. Él era muy amigo de los nazis y eso. De hecho, así algunos vinieron a Paraguay después de eso. Claro. Sí, era como Paraguay y Argentina, estaban muy relacionados con los nazis. Pero después empezó a crecer como una conciencia en la gente del como orgullo de ser de guaraní, esa raza. Sí. Y en los años 90 yo creo que se volvió a ser un país bilingüe, completamente bilingüe, que hasta la Constitución está escrito en guaraní, y en español. Wow. Entonces, ellos son muy orgullosos de su lenguaje, por su cultura, por sus mitos, por todo, ¿verdad? Entonces, eso me inspira hasta ahora en mi escritura. Ok, Wow. qué Sí. bien. Clara, en ese tiempo que estuviste en Paraguay, buscaste a tu madre y familia biológica. ¿Qué pasó? ¿Qué obstáculos encontraste? Sí, De pronto lo que nos contabas de que el nombre no coincidía con la edad. Exacto. De hecho, yo cuando tenía 14 años, yo empecé la búsqueda con mis papás. Un poco antes. Contratamos a una agencia que hizo toda la investigación y volvió como un resultado que no era normal, que ellos se fueron, entrevistaron a la señora. No parecía que... Ella dijo que no, ¿verdad? Entonces... ella dijo que no era tu madre. No era. Hasta ahora yo no sé, realmente. Yo no sé. Puede ser que sí. Claro, porque también puede está ser que no. el tema que mencionaste de las personas que ponían su nombre. Porque sí, es toda una red, ¿no? Claro. Eso. Lo mismo pasó mucho en Argentina, vos debes saber. Sí. Hijos de desaparecidos, ¿no? Que Sí. no se puede encontrar realmente quién es la verdadera familia, es muy difícil. Es difícil, sí. Entonces, esa señora dijo que no. Pero en ese momento, sí, cuando tenía como 14 años, sí, estaba muy triste. Yo, de hecho, realmente no quería no era como para mí algo que tenía que saber. Pero en el momento que empecé la búsqueda, sí, yo estaba como con emoción de saber. Con mucha emoción, y después de recibir esas noticias me sentía un poquito descaída, pero decidí que sí voy a volver a Paraguay algún día, voy a conocer el país, y no solamente para buscar a mi mamá, sino así para conocer más de tus raíces, de mis raíces y de mí mismo. De ella misma. Cuando recibiste esa noticia cuando eras chica, estos 14 años, ¿pensaste que tu mamá te estaba negando o pensaste que había algo raro? Y en la manera en que me presentaron así la evidencia, que tenía como una denuncia con la policía, que perdió su billetera o lo que sea. Había muchas cosas que me indican que quizás ella no es mi mamá biológica. Sin embargo, ahora, bueno, obviamente yo fui adoptada, yo llevo el nombre de mi papá, que es Stiegelmeier, que es muy alemán, ¿sí? Pero yo he cambiado mi nombre en ese momento para mi vida artística y más de escritura, a tomar el apellido de ella. Ella que tomaste. sí. Entonces ahora soy Clara Elena García. Puede ser que ella es mi mamá, puede ser que no.
pero yo Es lo estoy que reclamando representa, sí, esta parte de mi identidad. Entonces yo decidí que más bien porque mis libros han salido mayormente en español o una mezcla de inglés, español y guaraní. Entonces yo me identifico como eso soy yo. Clara Me Elena parece García. muy fuerte porque yo hice lo mismo. Sí. Yo no conocía a mi abuelo de parte de mi padre y también viene de la raíz más brasileña. Obviamente que nosotros tenemos raíz guaraní también. Sí. Y lo único que supe de esa historia era el apellido, nombre y apellido de él. Entonces, un día dije, listo, acepto este apellido como mi apellido que tiene que ser, aunque legalmente no lo sea. Sí. Y ese es mi nombre que lleva a mis redes, por ejemplo, sociales, y mucha gente pensó que yo me había casado, que por eso agregué ese apellido, Samaniego, pero no, Sí. en realidad es el apellido real del padre de mi padre, pero el apellido Domínguez es el apellido de la madre de mi padre. Ay, Entonces qué bien. traté de balancear adoptando ese apellido. Sí. Me siento muy... identificada. Sí. Sí. Sí, Qué eso- lindo, qué lindo. qué lindo significado. Inclusive si no fuera, ¿no? Como vos misma lo nombraste, la parte de reclamar, de reclamar tu identidad, de reclamar quién realmente sos, de dónde Sí. venís, cuáles son tus raíces, inclusive eso. Y Sí. soy paraguaya, como dicen, como la mandioca. Soy paraguaya. Qué rico, qué rico. Yo he vivido ahí, yo he pasado una gran parte de mi vida ahí. Y aunque he vivido en dos mundos, así es muy liminal, así la existencia que tengo ni acá ni allá, ¿verdad? Yo me siento igual bien paraguaya, así que yo sé ahora, bueno, es un viaje, como decimos, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento de mi vida, yo sé quién soy y esto es algo que nunca cambiaría. Así, todo lo que ha pasado en el pasado, si no importa, que ahora mismo yo sé realmente quién soy y la voz que tengo es una voz paraguaya. Claro, que representa que esa parte de representa esa identidad parte de tuya. mí. Sí. Y con la parte americana, ¿cómo te sentís? Obviamente he tenido muchos privilegios, ¿verdad? Del hecho de que mis padres tenían un poquito de plata, así yo crecí en los suburbios cerca de Albany, ¿verdad? Una área muy hermoso. Yo tenía la suerte de estudiar y yo me siento muy identificada con la parte de seguir en la educación. Yo creo que me siento más identificada con la parte americana, porque esto es algo no únicamente, pero es más común en Estados acá, Unidos, ¿verdad? Querer estudiar, seguir hasta maestría, lo que sea. Sí. Y también de tener como el privilegio, porque lo voy a nombrar bien, de estudiar lo que me interesa, que fue educación, fue español, y después en mi posgrado lo que hice fue educación en emergencias, que se trata de educación para gente refugiada o migrante, ¿verdad? Y eso realmente otra vez me enganchó con el amor de eso y me llevó hasta hoy en el trabajo que ¿Dónde tengo. estás hoy? Sí, exacto. ¿Verdad? Y entonces enlazo esa respuesta con tu situación en Paraguay. ¿Por qué sentiste que el ciclo se cumplió? Después de 7 años, ¿qué te volvió a traer a este país? Si fue el tema del estudio, ¿por qué sentías que era necesario ya volver? Sí, 2 razones. Uno, porque sí quería hacer mi maestría. Yo tenía solamente cierto tiempo después de ganar mi licencia de enseñanza en Nueva York. Yo pedí extensiones porque estaba viviendo fuera del país. Oh. Pero en Nueva York dicen que tienes solamente 5 años para lograr tu maestría, y después yo pedí hasta, casi 7 años. Yo esperé hasta entrar en un programa de posgrado. Eso fue una cosa. La otra cosa realmente fue la elección en 2016.
Cuando ganó Trump, esta vez yo me acuerdo bien, estaba mirando mi laptop, los resultados, eso no puede ser. Eso va a terminar rápido. Hasta las 5 de la mañana estaba ahí mirando cómo puede ser esto, cómo puede ser. Y en ese momento me sentí que yo tengo que volver y hacer algo para ayudar en esa situación, porque yo sabía que iba a ser difícil para la gente, no solamente LGBTQ, sino la comunidad latina, sino muchas de esas cosas yo sabía que tenía que estar aquí luchando, porque yo soy guerrera guaraní. Entonces eso es mi vida, dedicada a la gente que necesita mi ayuda, que realmente no digo eso para ser como muy creída, ¿verdad? No, de realidad algo que sentías. Es algo que siento en mi corazón que tengo que ayudar a la gente. Y sentí que mi momento en Paraguay ha terminado. En ese momento que siempre yo podía volver cuando quería, pero tenía que volver acá. Entonces volví, empecé a trabajar, entré en Teachers College en Columbia University, empecé con educación bilingüe porque eso yo pensé que iba a querer, pero tomé un solo curso de educación en emergencias y me enganchó. Era eso. Sí, yo sabía que quería trabajar o en las Naciones Unidas o en otro país, ayudando en un campamento o algo así. Y al final me llegó ese trabajo que hice primeramente en Nueva York, en los Bronx. Después, cuando me mudé otra vez aquí a Albany, seguí con la misma carrera, sí, y de hecho así con la misma agencia de las oficinas de los refugiados. ¿Y cómo fue el momento en donde dijiste es por acá y empezaste este trabajo más enfocado a refugiados e inmigrantes? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Fue la parte de las elecciones o había algo más adentro tuyo que decía, tiene que ser por acá? Es lo que, como propósito de vida, ¿me entendés? Sí, siempre yo sabía que mi camino era para ayudar. Y después de ser cuerpo de paz y tener la conciencia política que tengo, así muy liberal, voy a decir bien, ¿verdad? Así muy abierta, muy a la izquierda, ¿verdad? Siempre sabía que quería ayudar a la gente, más también con todo lo que estaba pasando en ese momento, en 2016-17, con los inmigrantes, con la frontera, con las separaciones de las familias. Yo sabía que quería hacer algo más allá que solamente ser maestra en una escuela pública, ¿verdad? Y también cuando tomé el curso con una profesora increíble, yo realmente me enganché así de ese, es más como educación humanitaria, ¿verdad? Entonces esto es realmente lo que es. Y claro. Al principio yo pensé que iba a trabajar, que iba a viajar, que me pueden mandar a Kenia, me pueden mandar a Bangladesh, no me importa, ¿verdad? Pero después me casé, entonces yo pensé, quizás puedo encontrar un trabajo aquí en los Estados Unidos haciendo lo mismo. Claro. Y en ese momento, obviamente, en las noticias sabíamos que habían esos niños que estaban llegando y realmente viviendo esos traumas que siguen pasando hasta ahora, lastimosamente, ¿verdad? Y empecé a trabajar en un albergue en Nueva York, en los Bronx, sí. Y en ese momento al final tuvimos 5 albergues, parece que sí. Sí, 5 albergues, 4 albergues y un centro de foster care. Entonces, servimos a niños y niñas de nacimiento hasta 17 años. Tuvimos bebés que eran tomados de los
brazos de sus padres en la frontera y llevados así Al sistema. Tuvimos niños con historias que, como tú sabes, rompen tu corazón. Rompen tu corazón. Es tan profundo lo que ellos han experimentan, ¿no? Y lo que pasa. Sobrevivido. Sí. Y es algo que hasta ahora me tiene así muy enganchada con mi trabajo, de que estoy haciendo lo que debo de hacer. Claro. Sí, es como que vuelve de nuevo, siento que vuelve de nuevo como este peso de la responsabilidad, ¿no? Y creo que también tenés muy claro y lo pones siempre sobre la mesa el tema de tu privilegio, ¿no? Sí. Y que lo estás usando como una herramienta para el servicio. Sí, de hecho, cuando estaba en el Cuerpo de Paz, yo escribí algo, un artículo para un journal de adopción, y el título fue La responsabilidad de privilegio. Porque yo pensé mucho en eso, así del servicio, de lo que nosotros como hijos adoptados de todo el mundo, ¿verdad?, han recibido, en cambio por lo que podría ser nuestra vida. Sí. Y siempre cuando tú te vas, ahora yo llevo adultos al país para conocer, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que más piensan, así, al ver la gente y cómo viven y la humildad que existe, la pobreza que existe, la gente en la calle y todo eso, es siempre los adoptados piensan, ¿por qué yo? Y no él. Sí. Porque yo tuve esas oportunidades y él no, o ella no. Entonces es algo que te hace pensar en qué diferente sería tu vida si no estuviera adoptado, ¿verdad? Entonces, esto sí, el privilegio siempre ha sido algo que he pensado mucho en mi vida, de que cómo manejo eso, cómo utilizo eso para ayudar, y a la vez cómo puedo reconocerlo en mi servicio para no tomar la agencia de otra persona. Y esto es muy importante para mí, especialmente en el estudio de, bueno, tiene sus problemas Columbia University, ¿verdad? Pero en ese programa hablamos mucho de eso, del imperialismo, de que nosotros somos, la mayoría de la gente en las Naciones Unidas o en las ONGs que trabajan en esos países son gente blanca, claro, principalmente hombres, y más o menos así clase media o más allá, ¿verdad? Entonces es algo que tuvimos que realmente discutir, claro, mucho en los cursos que tuvimos. Y ahora estoy viendo que también estás usando mucho tu arte, ¿no? Como una herramienta de justicia social en ciertos aspectos. ¿No querés contar un poquito acerca de eso? Sí. Ahora en la poesía, más que todo, así que es mi arte principal ahora mismo. Yo estoy tratando de levantar la voz de otras personas. Sí. Bueno, he escrito así varias poesías, varios poemas, así que aparecen en algunas antologías, y eso uno que tiene que ver directamente con las elecciones, ahora otra vez. Pero el libro que estoy en punto de estrenar ahora se trata de Paraguay, y es una perspectiva diferente en los mitos paraguayos, especialmente en los 7 monstruos. Entonces, el libro se llama Seven Legendary Monsters, y es sobre los 7 monstruos legendarios de Paraguay y cómo nacieron, cómo le mataron y cómo vivían en esos momentos. Pero es de la perspectiva no solamente de los monstruos mismos, que son malentendidos, claro, ¿verdad? Y que realmente son aspectos de la humanidad. Sino las mujeres que, por ejemplo,
Karana, que era la mamá de los monstruos, la Añaretasu, que en guaraní, ¿verdad? Qué linda. Suena tan lindo. Y Porasu, que era la chica que venció a los monstruos y al final tenía que sacrificar su vida para salvar el mundo. Entonces, se trata mucho con feminismo, ¿verdad? Del del temas del medio ambiente, de las cuestiones políticas también. Políticas y culturales también, así de la gente indígena, como se ve fuera de la sociedad en que existen, ¿verdad? Como monstruos, ¿verdad? Y también dice y hace la pregunta, si ellos son monstruos, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces esto es algo que... Una reflexión. Es una reflexión muy profunda de muchas cosas. Y entonces, aparte de eso... ¿Ya tienes fecha de lanzamiento? Yo no tengo última fecha, pero yo sé que dentro de dos meses más o menos va a salir. Okay, y en mis redes sociales pueden ver cómo cuando se estrena, si la tapa del libro y todo eso ya va a estar muy pronto. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, Clara, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a compartir tu historia, que es como... Vos estuviste en la premier de la primera temporada, fue muy movilizante también tenerte ahí, escuchar tus palabras y bueno, ahora escuchar más de tu historia y del por qué, ¿no? Sí. Y como yo digo, siento que cada uno tiene su propósito en la vida y las cosas que te pasaron o las situaciones, hasta inclusive el privilegio, hace que sean motor para el propósito de tu vida y eso creo que es lo más importante que uno puede rescatar, ¿no? Claro. Y te agradezco que nadie te pidió tener esa responsabilidad. Fue una decisión de ella misma, que si bien pues las situaciones de la vida la colocaron en un lugar, ella las tomó como una herramienta para alzar la voz por todos nosotros y te agradezco. Espero que sí. Demasiado. Espero que sí. Sí. Súper agradecidos por eso. Bueno, ya está. Estamos. Esto ha sido todo por hoy. No quiero llorar más, basta. Nos despedimos entonces. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes dos. Y eso ha sido todo por tenerme hoy, ¿no? aquí. Yeah. Recuerde seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Posteamos todos los viernes, sí, 8 de la noche, también en Spectrum, canal 103, para que conozcan estas bonitas historias, estos personajes que trascienden fronteras. Tal cual. Así que nos vemos la próxima. Muchas luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muy lindo. A ustedes. Fuerte, heavy metal. Qué admiración. Sí, Qué orgullo. Sí. No, terrible. Gracias por compartir. Un gusto conocerle. Igual. Ay, Dios. yo